aquí podemos ver la relación entre la mitocondria y el cloroplasto, porque tantas membranas y son tienen que estudiar para un solo interrogatorio las ultraestructuras de ambas organelas. Entonces aquí tienen un comparativo. La membrana externa, ambas organelas tienen una membrana externa y una membrana interna y un espacio intermembrana, ¿sí? Luego, en el caso de la mitocondria, tienen una matriz mitocondrial, que es donde ocurrió el ciclo de Krebs, ¿recuerdan? Aquí tenemos un estroma, que es donde va a ocurrir también un ciclo de reacciones muy importante, y en este caso tiene que ver con la fijación del carbono. Pero además, en el cloroplasto tenemos las otras estructuras membranosas en su interior, ¿sí?, que constituyen los tilacoides, con otro espacio que es el espacio tilacoideo. La foto que tienen hacia la derecha, ¿sí?, como les decía recién, si ustedes tuvieran la oportunidad en el laboratorio de hacer un preparadito de hoja, ¿sí?, un preparadito en fresco, van a poder enfocar, ¿no es cierto?, a las células vegetales, y en su interior van a poder ver los cloroplastos de la manera en que se ve en la fotografía. Bien, entonces el proceso de fotosíntesis va a tener como escenario, ¿sí?, a la membrana del tilacoide y al estroma, que está dentro de los cloroplastos, ¿sí? Los cloroplastos están dentro de las hojas, dentro de las células. ¿De qué células? De las células del mesófilo, que son un tipo especializado de células dentro de la hoja. A mí lo que me interesa es que ustedes tomen conciencia. No todas las células vegetales tienen cloroplastos, no todas las células vegetales van a ser capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. Bien, presentado ya el escenario donde ocurre entonces el proceso, hemos dicho entonces la membrana del tilacoide y el estroma de los cloroplastos. La fotosíntesis se da en dos grupos de reacciones, ¿sí? Reacciones de la fase luminosa, y se llaman así no porque sucedan de la fase luminosa, y se llaman también el otro grupo de reacciones de oscuridad. En realidad, tanto las reacciones de la fase luminosa como las reacciones llamadas de oscuridad o mal llamadas pueden ocurrir, ¿sí?, al mismo tiempo, es decir, durante el día. Las reacciones de la fase luminosa se llaman así porque son desencadenadas, ¿sí?, y ocurren y requieren, ¿no es cierto?, de la incidencia y la presencia de una radiación electromagnética como es la luz. Bien, fíjense ustedes que el primer grupo de reacciones, que son las reacciones de la fase luminosa, no solamente necesitamos luz, necesitamos que entre agua, ¿sí? ¿Y qué es lo que sale? Oxígeno, ATP y NADPH. Vamos a ver cómo es eso. Veamos la primera parte, que es la luz. Bueno, esto es lo que les decía recién, lo de las reacciones de la fase luminosa. Entonces son lo que llamamos las reacciones de fotofosforilación, ¿sí? Y en este grupo de reacciones, primero que necesitamos, son las de la fase luminosa, entonces necesitamos que incida la luz. ¿Qué es lo que se produce? ATP y NADPH. ¿Qué es lo que se llama el NADPH? Es lo que llamamos poder reductor. Y además se forma el oxígeno. Acá el proceso, en realidad el objetivo de todo este proceso, de este primer proceso, es la formación de poder reductor y ATP. El oxígeno se forma como consecuencia, ¿sí?, de la restitución de electrones a estos sistemas. Y quien los restituye es el agua, por eso ingresa agua y sale oxígeno, que es un subproducto. Pero en realidad no es el verdadero objetivo del proceso formar oxígeno,
sino formar poder reductor y ATP, que van a ser utilizados en la siguiente fase o en el siguiente grupo de reacciones, que en conjunto se llaman ciclo de Calvin-Benson. La fotofosforilación es la que tiene lugar en la membrana del tilacoide. El ciclo de Calvin-Benson va a tener lugar en el estroma del cloroplasto, ¿sí? Fíjense quién entra al ciclo. Entra el dióxido de carbono, aparte del poder reductor y el ATP que se han formado en la primera fase de la fotosíntesis. ¿Y qué es lo que sale? Sale un compuesto orgánico. Bien, en esta fase luminosa hemos dicho que la luz es como uno de los requisitos, ¿verdad? Recordemos de física, ustedes saben que la luz del sol, ¿no es cierto?, es un conjunto de radiaciones, ¿verdad?, de distintas longitudes de onda. ¿Qué tiene de particular la membrana del tilacoide? Que posee pigmentos. Hacia la derecha, en la diapositiva, ustedes pueden ver un esquema, ¿no es cierto?, de la estructura molecular de una clorofila. Fíjense ustedes, tenemos un anillo con dobles enlaces coordinados, o sea, es una fuente de electrones. Y además tenemos toda una cadena de carbono-hidrógeno, es una cadena hidrofóbica. Esa cadena es la que le permite a la clorofila anclarse en una membrana fosfolipídica. Entonces, para que vamos ya razonando, la clorofila está incluida en la membrana tilacoide, no está en solución, no se trata, el tilacoide no es una vesícula con pigmentos en solución. El tilacoide tiene una membrana muy especializada y una de las características que tiene esa membrana es que tiene inmerso pigmentos, y para que una molécula se ancle en la bicapa fosfolipídica, recuerdan, en el caso de las proteínas, que tenían que tener motivos o secuencias de aminoácidos hidrofóbicos. Bueno, en este caso el pigmento tiene que tener además una cola hidrofóbica que le permita anclarse en la membrana. Bueno, dicho esto, los pigmentos en general tienen, por su estructura química, absorben determinados fotones, es decir, fotones con determinada energía, fotones que vienen en longitudes de ondas específicas, es decir, en radiaciones específicas. Y en este caso, sí, las clorofilas normalmente tienen dos picos de absorción máximo. En este caso es en la zona del azul y en la zona del rojo. Fíjense ustedes que en la zona del verde prácticamente no absorbe. Por eso es que cuando incide la luz del sol, nosotros, ¿sí?, a las plantas, por la clorofila que tienen, que no absorbe el verde, es que la vemos verde. Entonces las partes de la planta que tengan clorofila, ¿sí?, las vemos verde, porque es justamente la zona o la longitud de onda que no absorbe de toda la luz, ¿sí?, que le incide. Bien, ahora, si nosotros vemos que de toda la luz que incide, de todo el espectro de radiaciones que le incide, solamente absorben en dos zonas, ¿qué pasa con el resto de la radiación? Como que se perdería, ¿sí? Es como un desperdicio de toda la energía que está recibiendo la Tierra. Fíjense ustedes que lo que ha desarrollado lo que han desarrollado los vegetales es complementarse con otro tipo de pigmentos aparte de las clorofilas, que son los carotenoides, la ficobilina, que tienen sus máximos de absorción en otras zonas del espectro electromagnético. ¿Y eso en qué favorece? En que se puede aprovechar toda la radiación que incide con la luz del sol.
como la clorofila va a ser la única capaz de desencadenar las reacciones siguientes, carotenoides y ficobilina lo que hacen es entregar los fotones que ellas absorben a la clorofila. Entonces es muy común encontrar, ¿sí?, que estos acompañen, ¿sí?, a las moléculas de clorofila. Las moléculas de estos otros pigmentos acompañan a las moléculas de clorofila en los fotosistemas. Bien, habíamos dicho que las moléculas de clorofila están inmersas, de pigmentos están inmersas en la membrana, y yo les había dicho que están en fotosistemas, es decir, están acompañados de moléculas que pueden, ¿sí?, reaccionar con esas clorofilas cuando la clorofila absorbe energía. ¿Qué pasa cuando una molécula absorbe energía? Decimos se excita, pero en realidad quienes se excitan son sus electrones. Y cuando un electrón ha pasado a un estado energético superior, ¿sí?, una de dos: o rápidamente vuelve a su estado basal porque es un estado inestable, ¿sí?, o escapa y es transferido a otra molécula. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando hay una excitación, ¿sí?, puede ser que se libere luz y calor y vuelva a su estado basal, o que sea transferido, ¿sí?, a el electrón transfiera el fotón a un electrón, ¿no es cierto?, a una molécula vecina. Eso se llama resonancia. El electrón no es transferido, el electrón transfiere su energía, ¿sí?, o sea, el fotón es transferido. O lo que puede pasar es que el electrón se excita tanto y adquiere un nivel de energía tan alto que lo que hace es ser transferido a otra molécula, y ahí se desencadena una serie de reacciones de óxido-reducción. Entonces, en el primer caso, ¿sí?, hay una disipación de luz y calor. Como la energía que se absorbió se disipa como luz y calor, entonces la luz que se elimina o que se emite ya no es de la misma de la misma longitud de onda o de la misma energía que de la radiación que se absorbió. Es de menor energía. En ese caso, la molécula emite una fluorescencia, ¿sí?, que es una radiación de menor energía de la que absorbió. En el segundo caso, el fenómeno se llama resonancia, como yo les decía. El fotón se transmite la energía, el electrón, ¿sí?, excitado transmite la energía y vuelve a su estado basal. En ese caso, entonces, una molécula le transfiere el fotón a una molécula vecina. Eso es lo que se llama resonancia. Y en el caso en que el electrón adquiere un nivel energético tan alto que escapa de su molécula y es transferido porque hay una molécula apropiada, cercana, que va a tomarlo, ¿sí?, eso se llama una reacción de óxido-reducción, es decir, de transferencia de electrones. La molécula que se excitó y entregó su electrón a la molécula vecina se oxida y la molécula que lo recibe se reduce. Bien, habíamos dicho entonces que los pigmentos, ¿no es cierto?, están localizados en la membrana del tilacoide. Ahora vamos a ver entonces cómo es que se organizan estas moléculas de pigmento en esta membrana tilacoide. Las moléculas de clorofila están organizadas, ¿no es cierto?, y de los otros pigmentos también, en la membrana en fotosistemas. Vamos a ver el fotosistema 1 y el fotosistema 2. En un caso se dice que el pigmento es el P700 y en otro el P680. Esto tiene que ver con la longitud de onda de máxima absorción, ¿sí? Aquí llamamos fotosistemas. El fotosistema es una estructura, un complejo formado por un complejo antena y un centro de reacción fotoquímico. El complejo antena está formado por un conjunto o por una cantidad de moléculas de clorofila u otros pigmentos, ¿sí?,
que lo que hacen es absorber la radiación. ¿Se acuerda que habíamos dicho que pigmentos accesorios absorbían la radiación y se la transferían a la clorofila? ¿Sí? Bueno, entonces estas moléculas de pigmento están inmersas en la membrana, anclada en la membrana del tilacoide, pero de una manera tan estratégica que van a absorber la radiación y se la van a pasar por resonancia a una molécula de clorofila. ¿A cuáles? A la clorofila que se encuentra en el centro de reacción, que está formado por una proteína de transmembrana y dos moléculas de clorofila. Una de esas moléculas es la que va a excitar su electrón a un nivel que va a poder ser transferido en una reacción redox al primer aceptor de una cadena de aceptores, ¿sí? Similares, que están inmersos en esta membrana, similares a aquellos que veíamos, ¿no es cierto?, en la cadena de transporte de electrones de la membrana mitocondrial interna. Entonces, el flujo de fotones es desde las moléculas del complejo antena hacia la molécula de clorofila que va a reaccionar, que se encuentra en el centro de reacción, ¿sí? Fíjense que estoy diciendo flujo de fotones y no de electrones, ¿sí? No es lo mismo, y vayan y repasen, los que no lo recuerden bien, la diferencia entre fotón y electrón. Fotón es un paquete de energía, es una cantidad de energía, ¿sí? Bien, ¿y cómo entonces funciona el complejo antena? Las moléculas, ¿sí?, de pigmentos absorben un fotón, ¿sí?, porque incide una radiación electromagnética, excitan sus electrones y por resonancia pasan esa energía a las moléculas vecinas, hasta que esa energía llega a la clorofila del centro de reacción. Esta excita sus electrones de manera tal que un electrón adquiere la suficiente energía para ser transferido al primer aceptor de electrones que está en la cadena. Entonces, otra manera de representarlo, la clorofila en estado basal, le llega el fotón, excita su electrón, tenemos la clorofila excitada. Es inestable, ¿sí? Esta clorofila rápidamente tiene que reaccionar o volver a su estado basal. ¿Cómo reacciona? ¿Con quién reacciona? Con el primer aceptor, transfiriéndole un electrón. Entonces, si ha transferido un electrón a una molécula que estaba oxidada, la reduce, ¿sí? ¿Y qué le pasa a la clorofila? La clorofila se oxida también.